El vértigo periférico es una falsa sensación de movimiento que se debe a alteraciones en la parte periférica del sistema vestibular. Esto quiere decir que es una alteración entre el laberinto posterior y los núcleos vestibulares. A efectos prácticos decimos que la alteración está en el laberinto posterior y en el nervio vestibular. Debe distinguirse del vértigo central, en el cual la alteración se origina en alteraciones en el sistema nervioso central, lo cual es potencialmente grave. Debe distinguirse además del mareo, la cual es una alteración en la orientación espacial, en la cual realmente no existe una sensación de movimiento y que se debe generalmente a causas metabólicas o psicológicas. Y finalmente la inestabilidad, que es una falta en el control del equilibrio, que se debe generalmente a causas neurológicas o a la presbiestasia, que es el envejecimiento global del sistema vestibular. El vértigo periférico se caracteriza por ser clínicamente muy intenso, acompañado de un cortejo vegetativo y con una sensación de giro de objetos. El nistagmo es una característica fundamental del vértigo periférico y es de tipo horizontal y generalmente bate en dirección opuesta al lado afectado. Existe además una desviación del cuerpo hacia el lado afectado. Resumiendo, podríamos decir que en el vértigo periférico el nistagmo y la desviación del cuerpo van en direcciones opuestas. Finalmente, en el vértigo periférico no debe haber ningún hallazgo neurológico. En un vértigo periférico no debe haber pérdida de conocimiento, ni disartria, ni diplopia, no debe haber cefalea atípica, no debe existir nistagmo vertical o incoordinación que nos haga pensar en una patología de origen central. Las principales causas del vértigo periférico son el vértigo postural paroxístico benigno, en el cual existen residuos calcificados en el laberinto posterior, el cual en determinadas posiciones de la cabeza produce un movimiento de los líquidos linfáticos, lo cual genera un vértigo de segundos de duración. En el síndrome de Meniere, que se debe probablemente a edema del oído interno, tenemos una alteración del laberinto anterior y posterior, por lo tanto cursa con presión en el oído, además de hipoacusia fluctuante y un síndrome vestibular de horas de duración. El pronóstico es moderado, con una mejoría progresiva de los cuadros de vértigo, pero un empeoramiento progresivo de la audición. Otra causa importante de vértigo periférico es la neuronitis vestibular. En la neuronitis vestibular existe una afectación viral del nervio vestibular, por lo tanto solamente cursa con síntomas vestibulares, más no síntomas auditivos. Finalmente, en el contexto de una otitis media debemos descartar una laberintitis en la cual el paciente cursa con hipoacusia y vértigo. En el tratamiento del vértigo periférico debemos considerar un tratamiento sintomático y un tratamiento etiológico. En cuanto al tratamiento sintomático, debe ser por principio en forma de monoterapia para evitar perturbar los mecanismos de compensación vestibular. Podemos tratar con sedantes vestibulares como el dogmatil a dosis de 50 miligramos cada 8 horas vía oral o vía intramuscular, el torecán de 6,5 miligramos cada 8 horas vía oral o en supositorio, y finalmente el diazepam a dosis de 5 miligramos cada 8 horas vía oral. Inicialmente el paciente guardará reposo, pero debe realizar una movilización precoz a partir del tercer día para facilitar los mecanismos de compensación vestibular. Cuando logramos determinar una causa del vértigo periférico, podemos considerar un tratamiento etiológico. En el caso del vértigo postural paroxístico benigno, las maniobras de reposicionamiento son curativas. En el caso de una neuronitis vestibular, actualmente se acepta el tratamiento con corticoides, con prednisona a dosis de 1 miligramo por kilogramo por día, por 7 días, dividido en 2 tomas y posteriormente una pauta descendente en 6 días. Finalmente, en el caso de una laberintitis, recomendamos el tratamiento intravenoso con antibióticos y corticoides y además posiblemente la realización de un drenaje timpánico. Podemos hablar de 3 criterios de ingreso hospitalario en el caso del vértigo periférico. El primero, en el caso de intolerancia oral por el riesgo de deshidratación. Segundo, en el caso de una laberintitis, al ser necesario el tratamiento intravenoso, requeriría hospitalización y probablemente una intervención quirúrgica, que es el drenaje timpánico. Finalmente, cuando no existe apoyo familiar, es necesario hospitalizar para evitar el riesgo de caída. En conclusión, debemos realizar un adecuado diagnóstico de vértigo periférico y distinguirlo de una causa central. Además, debemos evitar la polimedicación en el caso del vértigo y finalmente debemos evaluar la necesidad de hospitalización.